la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Paso a nuestro primer conferencista internacional, el doctor Pedro Pablo Hernández, para que nos acompañe luego de estas tres conferencias. Siga, doctor Pedro Pablo. El doctor Pedro Pablo Hernández nos va a recrear con la conferencia Interpretación, Aplicación y Concreción Constitucional en un contexto de la República Dominicana. El profesor Pedro Pablo Hernández, abogado, docente, investigador de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, de la República Dominicana. Queremos darle la bienvenida, doctor. Muy buenos días, distinguidas autoridades de esta Universidad Libre de Colombia, así como también al público presente, conferencistas, invitados nacionales e internacionales. Para mí es un grato placer estar en esta hermosa ciudad de Colombia, gente alegre, amable, decente, cortés, y un clima muy agradable. Y de verdad que me siento altamente distinguido con estar presente en este importante evento internacional. En esta ocasión vamos a hablar de la interpretación constitucional. Normalmente se cree que solo el juez es quien interpreta la Constitución. Sin embargo, la Constitución es interpretada por abogados, políticos y por el público en general, porque al ser un instrumento jurídico-político que rige la vida de todos, pues evidentemente de que de alguna manera todos la interpretamos. La interpretación constitucional ha de orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de Derecho, pues las normas constitucionales constituyen la base del resto del ordenamiento jurídico. De una determinada interpretación de la Constitución pueden ser expulsadas del sistema jurídico de un país algunas leyes, debido precisamente a la imposibilidad de que estas leyes que riñen con la Constitución pues puedan ser aplicadas. En la República Dominicana, el control constitucional no solamente está conferido al Tribunal Constitucional, sino que todos los jueces son constitucionales. Por lo tanto, el juez, desde el más simple hasta el más alto, está en la obligación de sopesar si el asunto que se le ha planteado, si riñe o no con la Constitución, si contradice o no algún texto constitucional, pudiendo hacerlo incluso hasta de oficio. Por eso, algunas normas del sistema pues pueden ser expulsadas porque contravienen la Constitución, sea a través del control difuso o a través del control principal o concentrado. Por supuesto, cuando el juez, que no es el Tribunal Constitucional, conoce de un proceso y se le plantea por vía de sección la cuestión de inconstitucionalidad, esta inconstitucionalidad que él pronuncia será válida únicamente para ese caso, pero no para otros. ¿Por qué la interpretación constitucional? Muchos conceptos jurídicos
no están definidos en la ley y por lo tanto hay que interpretarlo. Por ejemplo, si hablamos de la dignidad humana, si hablamos de la igualdad, si hablamos de la solidaridad, si hablamos de la palabra derecho, la palabra derecho tiene varias connotaciones. Puede ser que yo diga, bueno, fulano de tal camina totalmente derecho. O yo tengo derecho a tal cosa, o no tengo derecho a. Las leyes solo contienen principios y líneas generales de regulación. El lenguaje de las normas no puede ser sometido a una lógica matematizante que conduzca a resultados indiscutibles. El principio in claris non fin interpretatio hoy es rechazado tanto en el ámbito doctrinal como en el judicial. Fíjense que a veces se cree que hay asuntos que están sumamente claros y que no merecen ser interpretados. Por ejemplo, si decimos el derecho al trabajo, esto implica necesariamente una interpretación, porque yo no puedo llegar a una oficina cualquiera y decir, yo necesito trabajo, usted tiene que darme trabajo, porque la Constitución dice que yo tengo el derecho al trabajo. Probablemente esa persona esté haciendo una errónea interpretación de ese concepto del derecho al trabajo. Si el texto contradice la finalidad de la institución, será preciso interpretarlo. Por esas razones que hemos expuesto entonces, es que se hace necesaria la interpretación constitucional. Pero, ¿qué es la interpretación constitucional? La interpretación constitucional es la especialidad de interpretación efectuada a los textos constitucionales y realizada por la persona u órgano correspondiente, en consonancia con los principios que lo sustentan, los principios generales del derecho y los principios de interpretación constitucional, y en la medida que son aplicados o confrontados con otras normas de menor jerarquía, o entre ellos mismos en caso de incoherencia manifiesta, a fin de atribuirle sentido y conformidad desde la óptica del derecho. Con esta interpretación, el intérprete no descubre la norma jurídica, sino que atribuye un significado al enunciado correspondiente y establece su alcance, previamente determinado cuál es el material jurídico apreciable, estructura del análisis lógico de las normas en conflicto, superación de las dudas, atribución de significados preexistentes a las disposiciones normativas, de donde se extraen las normas jurídicas, subsume las reglas y el caso particular y pondera los principios constitucionales y generales del derecho. La interpretación de la Constitución no posibilita al legislador a dictar leyes justas más de lo que la interpretación de la ley posibilita a los tribunales dictar sentencias justas. Las reglas de interpretación carecen de un manual de instrucciones, es decir, no está regulado el modo en que deben ser usadas, puesto que su existencia sería una camisa de fuerza que desvirtuaría la debida y correcta interpretación constitucional. La interpretación no consiste en descubrir ni encontrar, sino atribuir significado a un enunciado y justificarlo por medio de los argumentos interpretativos, con los cuales se proporcionan argumentos pertinentes, coherentes y suficientes en su apoyo, toda vez que dicho significado preexistente o no preexiste a la interpretación.
La interpretación de una norma constitucional radica en atribuir, como hemos dicho, un significado o uno o varios símbolos lingüísticos escritos en la Constitución con el fin de obtener una decisión sobre problemáticas prácticas fundadas en la normativa constitucionalmente. La interpretación constitucional tiene tres dimensiones relevantes. Primero, interpretar la Constitución significa procurar el derecho contenidos en las normas constitucionales. Muchas veces el derecho no es lo que dice la Constitución o lo que dice la ley adjetiva, sino lo que el juez dice que es, porque el juez en su interpretación es quien establece el alcance de la norma. Investigar el derecho contenido en la ley constitucional implica una actividad compleja que se traduce fundamentalmente en la adscripción de un significado a un enunciado o disposición lingüística. Y tercero, el producto del acto de interpretar es el significado atribuido. La interpretación constitucional no resulta igual que interpretar una ley adjetiva, dado que para la interpretación de la Constitución hace falta observarla como la ley primera y suprema del ordenamiento jurídico. Se debe entender que es la norma que organiza al Estado y determina las competencias de sus órganos constituidos constitucionalmente. Igualmente se deben tener presentes los principios constitucionales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad, entre otros principios constitucionales y principios generales del derecho, desde el punto de vista constitucional, así como la norma constitucional misma. En la interpretación de la ley se toman en cuenta principios generales del derecho y las disposiciones de las normas confrontadas, independientemente de que se tomen en cuenta los principios de norma primera y superior. Cuando se confronte, por ejemplo, una ley anterior con una posterior, o cuando se coteje una ley con un decreto o con un reglamento, o en último caso, cuando se plantee la inconstitucionalidad por una aplicación concreta o mala aplicación de alguna ley. Pero realmente esto es una excepción de ilegalidad y no de la constitucionalidad. A diferencia de la interpretación legal, la constitucional exige al intérprete la utilización de principios que se derivan de la esencia misma de la norma constitucional a ser interpretada, despojando dicho principio de las disposiciones que forman parte de la esencia misma de la Constitución, así como de una jurisprudencia como fuente elemental del derecho que los ha reconocido y admitido como complementarios a cualquier sistema en la labor judicial de interpretar normas de carácter constitucional. Vamos a ver aquí algunos aspectos importantes para la debida interpretación. El examen de la razonabilidad, con el que se evalúa si la revisión de todo proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado. Examen de coherencia, en el que se precisa si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna. De lo contrario, no estaría plenamente justificado el hecho de que el tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulnerado. Examen de suficiencia, que se circunscribe en determinar la intensidad del control constitucional que sea necesario para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de tutelar el derecho fundamental demandado.
Hoy día existen parámetros constitucionales conforme al artículo 74, numeral 2 de la Constitución Dominicana y el numeral 4 de la misma, que sirven para el adecuado uso de los argumentos interpretativos en la interpretación constitucional. En base al principio de razonabilidad de las normas, los principios de interpretación constitucional, los principios y valores constitucionales, los principios generales del derecho, sin desnaturalizar el contenido esencial de los derechos fundamentales en conflicto, respetando el régimen de competencia de los órganos públicos y procurando mantener y solidificar los principios constitucionales que sustentan al Estado. Aun cuando se había establecido que el contenido y alcance de los derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad con las declaraciones e instrumentos internacionales de derechos humanos y con la interpretación de los mismos, suministrada por las jurisdicciones y los órganos consultivos supranacionales constituidos según tratados de los cuales la República Dominicana es signataria. Los derechos fundamentales deben interpretarse y aplicarse de modo que favorezcan a su titular y se le logre la máxima eficacia de los mismos, y que en caso de duda se debe favorecer el derecho fundamental afectado. Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra inferior jerárquica, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación de la norma infraconstitucional conforme a la Constitución. Existen algunos parámetros para interpretar la Constitución. No obstante, debemos decir de que hay quienes han llegado a decir que la Constitución no se interpreta. Y si la Constitución no se interpreta, entonces es como si equivaldría a decir que los jueces son simplemente boca de la ley y que lo único que deben hacer es lo que la Constitución ha dicho que se haga o lo que el legislador ordinario haya dicho. Existen algunos parámetros para interpretar la Constitución según se establece en el artículo 74 de nuestra Constitución Dominicana. Este artículo 74 contempla una interpretación extensiva, ya que para tutelar de forma efectiva los derechos en el marco de un debido proceso debe hacerse una interpretación en consonancia con los principios y valores. Esto así porque la interpretación restrictiva es contraria a la obligación que tienen los poderes públicos de tutelar debidamente los derechos de las personas. En el caso dominicano, el artículo 68 expresa, al referirse a las garantías de los derechos fundamentales, dice que la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a las personas la oportunidad de tener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados y deudores de los mismos, estando, como hemos mencionado, los derechos fundamentales vinculados a los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y las leyes. De igual manera, el artículo 74 establece, al referirse al principio de reglamentación e interpretación, que no existe límite. Establece dicho texto que los derechos fundamentales no tienen carácter limitativo,
y por consiguiente no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. Lo que quiere decir que a pesar de que la Constitución Dominicana tiene un catálogo de derechos fundamentales establecidos en el artículo 37, ese catálogo de derechos fundamentales no es limitativo y que por lo tanto hay otros derechos fundamentales que incluso podrían estar incluidos en algunas leyes adjetivas y podrían ser considerados derechos fundamentales. Todo va a depender del derecho del cual se trate. Lo que quiere decir que para que un derecho fundamental se considere como tal, no es necesario que se encuentre en la Constitución. Puede estar incluido en algunas otras leyes adjetivas. Y que además los poderes públicos, al interpretar y aplicar las normas relativas a los derechos fundamentales, deben hacerlo en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuran armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución. Naturalmente que para hacer esa ponderación se debe tener un criterio de interpretación abierto y no restrictivo, ya que los principios constitucionales como tal no son absolutos y están ajustados a la casuística de un caso en particular. Probablemente el noble abogado, cuando somete un conflicto a un tribunal, se puede encontrar que el juez no interpreta un principio, no interpreta una ley como él ha leído en los libros o como su profesor le ha comentado. Pero el asunto es que la interpretación que da el juez y la decisión que ese juez da va a estar vinculada necesariamente a la concepción del derecho que éste tenga, si se enmarca dentro del derecho natural o corriente ius naturalista, o si se enmarca dentro de la corriente positivista. Entonces de ahí va a depender su decisión, pero también de los propios valores que ese juez tenga impregnado, pues esa decisión de alguna manera va a estar vinculado con su forma de pensar. Y así como decimos que cada cabeza es un mundo, así también la decisión del juez podrá ser diferente. Vamos a ver los métodos de interpretación constitucional. Tenemos el método jurídico o hermenéutico clásico. Este método mantiene la fidelidad de los postulados tradicionales de la interpretación jurídica de acuerdo a los medios gramaticales, lógicos, históricos y sistemáticos. Forman parte del método hermenéutico clásico las interpretaciones gramatical, lógica, histórica, sistemática. El método liberal o gramatical consiste en asignar los términos utilizados en la Constitución el significado exacto que dichas palabras tienen en el lenguaje ordinario, según las definiciones que de estas se den en los mejores diccionarios en el lenguaje técnico jurídico usado en la perspectiva área de conocimiento. El método histórico, este método consiste en investigar los antecedentes de la norma constitucional para deducir su espíritu, donde se toma en cuenta las motivaciones y circunstancias que en su momento llevaron a la adopción de la norma constitucional interpretada, así como las circunstancias políticas, económicas, sociales que rodearon el momento de la consideración de la norma. Quiere decir entonces, conforme a este método histórico, para uno determinar cuál fue la intención del asambleísta o del constituyente al momento de elaborar esa norma, habría que buscar las actas de ese congreso o los videos donde se discutían esas leyes para ver cuál fue la intención que tuvo el asambleísta o el constituyente para la elaboración de esa norma.
Tenemos otros métodos que consideramos también importantes, como es el método jurídico o hermenéutico, el método sistemático, el método teleológico, entre otros. El método liberal o gramatical, vamos a ver aquí los principios de interpretación constitucional. Los principios, con el principio de previsión o con los principios de interpretación constitucional, debemos tomar en cuenta algunos, como son por ejemplo el de unidad constitucional. La Constitución debe ser interpretada como una unidad, como un todo. Por ejemplo, si el artículo 55 de la Constitución Dominicana establece que el matrimonio debe ser celebrado entre un hombre y una mujer, como efectivamente lo establece, pero si vemos entonces el artículo 39 de la indicada Constitución, cuando nos habla del principio de igualdad y cuando prohíbe toda clase de discriminación fundamentada en el sexo, género, filiación política, en fin, cualquier tipo de desigualdad, entonces habría que interpretar que existe una contradicción entre el artículo 55 de la Constitución y el artículo 39, porque entonces, si no se le permite la celebración del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, entonces se estaría produciendo una discriminación. Hablamos también del principio de máxima efectividad. Se circunscribe en sostener que en caso de varias interpretaciones posibles, se le debe dar preferencia a la que mayor eficacia confiere la norma constitucional, encontrándose estrechamente ligado al principio indubio pro libertate, que plantea la opción de la libertad a favor de los individuos en caso de dudas sobre la interpretación de que se trate. La Constitución debe ser interpretada pro hominis y pro libertatis, es decir, en favor de la persona, en favor del hombre y en favor de la libertad. Igualmente, el principio de concreción o corrección funcional, con el que se enuncia que se debe respetar la especificación de las funciones de los órganos estatales establecidos por la Ley Suprema del Estado y no valorarlos e interpretarlos radicalmente en desmedro de esas funciones específicas de cada órgano. El juez constitucional no debe alterar las funciones y competencias que el constituyente ha clarificado en cada uno de los órganos constituidos. En la supremacía constitucional, que es aquel principio que asegura la protección de la Constitución sobre la base de la primacía y la subordinación, esto es, que ella es la primera norma jurídica del Estado y de que al mismo tiempo es la superior, por lo que las demás leyes y actos deben sujetarse a la misma. Tenemos también el principio de la presunción de constitucionalidad. Se presume que toda actuación tomada por los poderes públicos lo hacen en el marco de la Constitución. El principio favor libertatis, que manifiesta, como hemos dicho, a través de la ampliación del contenido mínimo de los derechos fundamentales, así como de las garantías que protegen a los mismos, es una distinción en favor de la libertad como columna de la democracia y el sostén de la forma de gobierno establecida por el Estado y por la Constitución.
Vamos brevemente a hablar de la ponderación como técnica argumentativa. La ponderación como método de resolución de controversias en sede constitucional presupone un conflicto o colisión entre derechos fundamentales. Debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido, que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señala Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción. A partir de las investigaciones de Durkheim en el mundo anglosajón y de Alexis en el germánico, se suman los principios y la ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario. La ponderación podría ser considerada como una técnica para resolver conflictos de derechos fundamentales. Es decir, si hay dos derechos que están en disputa, entonces habría que ver cuál de ellos debe ceder. Entonces el juez lo que hace es ponderar, es decir, pesar el peso de cada uno. El método de la ponderación permitiría avanzar en la construcción de derechos fundamentales como principio. La ponderación, según Robert Alexis, es objeto del tercer principio, del tercero de su principio, del principio de proporcionalidad, en el sentido estricto, que trata de la optimización relativa a las posibilidades jurídicas. El objeto de los primeros subprincipios, idoneidad y necesidad del principio de proporcionalidad, es la optimización relativa de las posibilidades fácticas. Lo que se trata es de evitar, frente a una situación fáctica de conflicto, con los costos que pueden recaer sobre los derechos fundamentales y los fines del legislador. En la ponderación hay que tomar en cuenta tres etapas. Primero, determinar el grado de no satisfacción o restricción de un principio. Dos, determinar la importancia de la satisfacción del principio contrario. Y tres, determinar si la importancia del principio contrario justifica la no satisfacción o restricción del otro principio. Finalmente, vamos a hablar de lo que es la argumentación subsuntiva o clasificatoria. La argumentación subsuntiva o clasificatoria tiene lugar cuando se trata de aplicar una regla de acción. Esto es una regla que establece que si se dan determinadas condiciones, aplicación, un caso genérico, entonces alguien debe o puede o está obligado a realizar determinadas acciones. Por ejemplo, si una persona tiene un crédito con otro, uno es acreedor y otro es deudor. Bueno, pues el juez lo que hace es simplemente aplicar la norma, lo que dice la norma, y si el crédito dice que existe, bueno, pues entonces podrá condenar a pagar al deudor la suma adeudada. Ahí no habría nada que interpretar. Esta forma de razonamiento es el que es utilizado con mayor frecuencia por los jueces y es fácil de detectar en los argumentos empleados por los abogados para convencer al juzgador de la verosimilitud de sus pretensiones. Se caracteriza por atribuir seguridad a la aplicación del derecho. Al contrario, tenemos la argumentación finalista. Aquí el intérprete debe mirar hacia el futuro para optimizar los fines perseguidos por la norma constitucional. El juez ha de tomar en consideración cómo repercutiría la decisión que toma. Debe preguntarse si con esa decisión se cumple el fin perseguido por la norma o por el principio. Por ejemplo, si tenemos en la Constitución Dominicana el artículo 56, el principio del interés superior del niño, supongamos entonces de que existe un conflicto, un padre que fue despojado de la autoridad parental o de la guarda,
pero la madre que tiene la guarda se niega a que la abuela, es decir, que la madre de ese padre del niño de ella, la vea. Entonces, evidentemente que en este caso, el juez, aplicando el interés superior del niño, podría sopesar y entender de que para el niño es más favorable para su bienestar y su desarrollo que él mantenga contacto con su abuela, sin importar el conflicto que tenga ese padre, porque fue despojado de la guarda, porque quizás el hecho de él tener la guarda o el hecho de que él tuviera contacto con él pudiera ser muy perjudicial para ese niño. Entonces, en ese caso, en aplicación del principio del interés superior del niño, el juez podría tomar esa decisión. Pero también podría darse el caso de que un niño tenga quizás 17 años conviviendo con un padre que no es el biológico, es lo que se podría llamar un padre social. Pero a los 17 años, el padre biológico que nunca tuvo contacto con ese niño reclama la paternidad. El tribunal, conforme a las pruebas de ADN presentadas, podría reconocerle la paternidad y establecer que ese es el padre. Pero entonces, el padre con el cual ese niño ha permanecido gran parte de su vida, si es despojado de la guarda de hecho que tiene, entonces podría, ese despojo de esa guarda de hecho que tiene, podría ser más perjudicial para el bienestar de ese niño, porque ha convivido toda la vida con él y para él ese es su padre, y aunque biológicamente existe otro, no existe ningún tipo de afectividad con relación al otro padre. Entonces, en ese caso, entiendo que un tribunal podría autorizar que aunque ese padre social no vaya ya a permanecer con él, pero podría concederle un régimen de visitas, de tal modo que pueda mantenerse esa relación. Pero cualquiera diría, bueno, pero eso es imposible porque él no tiene ningún vínculo jurídico con ese niño. Él no tiene ningún vínculo jurídico, pero sí tiene una vida que ya han permanecido durante largo tiempo y prácticamente es como si fuera su padre. Entonces, en ese sentido, aplicando que la argumentación finalista, el juez lo que hace es tomar una decisión para optimizar el principio del interés superior del niño, que tiende a protegerlo para que esto le contribuya con su sano desarrollo. A modo de conclusión, podemos decir que la interpretación constitucional no solo es una tarea del juez, sino que los doctrinarios, los destinatarios, aún no siendo abogados, también hacen interpretación constitucional. En la interpretación constitucional ha de tomarse en consideración los valores y principios constitucionales, tales como la libertad, la dignidad humana, la justicia, la solidaridad, la igualdad y el imperio de la ley. Los jueces constitucionales deben apelar a la ponderación cuando están resolviendo conflictos en los cuales se contraponen varios derechos o principios. En la interpretación constitucional se ha de tomar en cuenta el principio hermenéutico concretizador. Esto quiere decir que no puede una constitución ser interpretada un artículo aislado. Como dijimos hace un momentito, si el artículo 55 de la Constitución Dominicana establece que el matrimonio debe celebrarse entre un hombre y una mujer, pero luego el artículo 39 de la Constitución habla de derecho a la igualdad y habla entonces de que no puede haber ningún tipo de discriminación. Es evidente que podría interpretarse de que habría una discriminación
si se aplica estrictamente el artículo 55. Pero por supuesto, siempre en esa decisión que toma el juez va a influir lo que son sus valores. Si para ese juez la institución del matrimonio siempre debe ser entre un hombre y una mujer, pues sería difícil para ese juez tomar una decisión diferente a lo que estableció el asambleísta o el legislador ordinario. En la interpretación constitucional siempre se ha de respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales y el principio de razonabilidad. Esto así porque el Estado se funda para la protección efectiva de esos derechos fundamentales que le son inherentes a la persona, y siempre respetando la dignidad humana como núcleo fundamental de los derechos fundamentales. El juez constitucional tiene límites para interpretar la Constitución, pues no puede modificar la forma de gobierno, ni tampoco las exigencias para la reforma de la misma, pues no cabe interpretación, porque entonces estaría jugando un rol distinto que corresponde al soberano, que es el pueblo. Las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretan en el sentido más favorable para la persona titular de los mismos. Muchas gracias por la atención prestada. Bien, queda abierto el auditorio para recibir preguntas. Bueno, yo tengo dos preguntas puntuales para Óscar. La primera es que en su charla, pues, él, digamos que lanza una crítica a los que son las teorías analíticas, ¿no? Y dentro de esa, pues, abordas la comunicacional. Mi pregunta es si en esta crítica para ti teoría comunicacional y teorías analíticas son lo mismo, ¿no? Porque básicamente lo que yo pienso es que una teoría comunicacional se centra en la idea de que en el derecho hay un mensaje y que ese mensaje puede trascender la historia, significa un estar ahí y eso implica un contexto, ¿no? Por eso la teoría comunicacional muchas veces trasciende la mera concepción clásica del texto legal, ¿cierto? Entonces mi primera pregunta es esa, si la teoría comunicacional la equiparas a la teoría analítica. Y la segunda pregunta es respecto de la obra de Kirchheimer y Newman. En un texto que tú me recomendaste el año pasado, que se llama Entre la norma y la excepción, ellos plantean que lo que muestra Kirchheimer es la posibilidad de que coexistan sin ningún problema el modelo capitalista y la deconstrucción y la deformación legal, contrario a lo que planteaba Max Weber. Mi pregunta es si tú estás de acuerdo con esa afirmación que se plantea ahí. Pues la contesto mientras se van calentando. Juan Pablo, el profesor Gregorio Robles es de una tradición analítica. Es decir, yo creo que a mí me parece muy interesante tu postura de reivindicar la hermenéutica frente a la hermenéutica jurídica, porque en últimas a veces la hermenéutica jurídica no es nada. Sí. Realmente la gran carencia que tiene la hermenéutica jurídica es que no dan hermenéutica. Entonces no, se quedan en simplemente un exégesis bastante pueril de la explicitación de la norma. Pero Gregorio Robles es analítico, hermano. Escúcheme que se lo diga así tan coloquialmente. Entonces a usted le toca ir como ir también más allá de Gregorio Robles. No sé qué hay ahí metido porque Gregorio Robles lo que hizo fue un refrito ahí un poco sui generis, ¿sí? Como para convalidarse. Y él viene de esa tradición. Y la filosofía analítica, con el perdón de los analíticos, es realmente una cosa muy, muy reductriz, ¿sí? Desde la filosofía y desde el derecho. ¿Sí? Yo creo que en eso hay que tener una postura crítica frente a la filosofía analítica, y ahí no me transo yo en conciliaciones, como no se ha transado Habermas tampoco, ¿sí? Que siempre ha confrontado la filosofía analítica.
Entonces, si realmente uno quiere desarrollar una teoría comunicacional en la línea habermasiana, tiene que implicar una dimensión sociológica y una dimensión crítica del derecho, que es la que él desarrolla en la teoría de la acción comunicativa, al mostrar que el derecho es un instrumento de cosificación. Eso no lo desarrolla Robles. Y si tú te quedas ahí, estás simplemente subsumiendo una perspectiva, digamos, poco crítica, acrítica incluso, del derecho. Entonces incluso es pues una invitación a que tú explores eso, porque pues yo creo que a mí me parece muy interesante, eres de los autores en Colombia que ha adoptado una postura bastante holística sobre la hermenéutica. Entonces yo entiendo que, digamos, tú estás en un diálogo con Robles, pero también aprende a tomar distancia de los maestros, de todos, ¿sí? Y sobre todo de Robles, porque si no te quedas en esa línea analítica muy empobrecedor. Ahora, lo que yo leí de Hirshheimer y Newman, yo lo que veo es que en el libro que hace referencia a ¿cómo es que no recuerdo? Schauerman, es que él está mostrando que eso puede coexistir, pero no que ellos lo estén defendiendo, ¿sí? Realmente lo que hacen Hirshheimer y Newman es una crítica al constitucionalismo liberal, que nosotros ahorita tenemos que ponerle atención a las decisiones de la Corte Constitucional supuestamente para apoyar el proceso de paz y metiéndole cuñitas ahí, cascaritas a un proceso que es político, no es jurídico, ¿sí? La paz es un proceso político, ¿sí? Y en el momento en que le van dando ese matiz jurídico constitucional, lo empiezan a constreñir. Y ahí empieza a ambientarse, y ustedes ya lo están viendo, toda una estrategia que obviamente entonces no se puede confrontar porque supuestamente es legal, ¿sí? Entonces ahí está la Fiscalía, y muchos dirán, no, pero si la Fiscalía está actuando apolíticamente, porque el derecho es apolítico. No, el derecho no es apolítico, el derecho es político por esencia, ¿sí? Entonces, lo que están diciendo ellos es, claro, Weber dijo que podían coexistir, por supuesto, pero en momentos de crisis, el derecho se desliza sutilmente hacia la distinción amigo-enemigo de derecha o hacia la distinción amigo-enemigo autoritaria. Y por eso el planteamiento de Newman y Hirshheimer, potenciemos los procesos societales de libertad política y de justicia política. Sobre todo el de justicia política les ponía de presente a través de Rawls, es un consenso societal contrahegemónico, un consenso societal contrahegemónico, ¿sí? Que lo que busca es precisamente oponerse incluso al esquema, digamos, constrictor, a las constricciones constitucionales que a veces se presentan con la bendición del garantismo, ¿sí? Entonces es como tratar de tener, digamos, un olfato crítico, incluso frente al constitucionalismo y al neoconstitucionalismo. Buenos días a todos. Voy a hacer dos preguntas, una dirigida al doctor Oscar y otra dirigida al doctor Ricardo. La primera es frente al patriotismo constitucional. ¿Hasta qué punto esta construcción teórica tiene como sustento o vínculo lo que es la construcción de dignidad humana y de ciudadano o persona, entendido no en los términos civilistas, sino quizás más entendido desde una filosofía kantiana? Eso para el doctor Oscar Mejía, y para el doctor Ricardo es, teniendo en cuenta, tienen bastante relación, teniendo en cuenta que han pasado ya 50 años desde mayo del 68, 100 años del Manifiesto de Córdoba, ¿hasta qué punto la universidad ha venido construyendo, o mejor, si cumplió con ese deber histórico
de construir dignidad humana y ciudadanía. Bueno. Es una valoración muy difícil de establecer porque, digamos, es una institución con luces y sombras. Es muy fácil desde un campo teórico, situado uno en París hoy en día, decir la universidad ya es un anacronismo. Que hay un intelectual colectivo, cultural, muy potente, muy poderoso, que la universidad es un aparato de Estado capitalista subsumido en generación de valor mercantil. Y, digamos, los balances más críticos que existen sobre la finalidad de la universidad hoy en día, que perdió su sentido, que perdió su razón de ser, y que es un aparato. Esto ya se discutía en mayo del 68, el profesor escribió un desafortunado artículo, pero muy popular, muy famoso, los aparatos ideológicos del Estado, en el cual ubica la universidad, y algunos radicales levantaron la bandera de abolición de la universidad. En Medellín sacaban un periódico que se llamó El Mimeógrafo. Me puse nostálgico, iba a decir, de la época del mimeógrafo. Polémica o contrapolémica, no sé, con un artículo con el título Abolir la universidad. La universidad lo que fabrica es profesionales para el mercado, ergo contribuye a la reproducción del capitalismo, y no ver la universidad como un campo de lucha, de saberes. Y se le entrega a la burguesía, y al capitalismo, un campo de lucha como son los saberes. Los saberes, por más que se los intente instrumentalizar, su razón de ser más íntima implica un principio de contradicción. Es decir, lo que Oscar planteó al final de su conferencia fue para mí miel de rosas, porque la democracia es un campo de lucha, fue lo que nos dice. No le entreguemos la democracia a la burguesía, al capitalismo. Hay una democracia que la hemos construido nosotros. No es verdad que la democracia sea una construcción de la burguesía. No es verdad que la universidad sea una construcción de la burguesía. Históricamente no. Lo tengo escrito, lo puedo comentar. ¿Sí? Entonces, pero sería tonto negar la asechanza, sería tonto negar la ofensiva y la capacidad de resurgirse, de perfeccionarse del capitalismo, de colonizar el mundo de la vida, valores mercantiles, la naturaleza misma. Todo está amenazado hoy en el mundo. Está instaurado un aparato de barbarie en el mundo, guerras de piedra. Nosotros no hemos escapado, las guerras se están reproduciendo. Hay guerras en Ecuador, hay guerras en Catatumbo, hay guerras en Medellín, las comunas. Medellín, la capital otra vez mundial del narcotráfico. Y hay una guerra del narcotráfico. Pues también hay que ver el asunto en sus pros y sus contras, en sus luchas, en sus pugnas. Yo lo que convoco es a explicarnos que lo somos como universidad, como universitarios, le debemos a ese legado muchísimo. Y por supuesto la responsabilidad no es de ellos, es nuestra, en el sentido de si sabemos no interpretar lo que está pasando en la universidad, la época, las demandas, en fin, o no, o nos subsumimos, nos autoderrotamos,
es mejor que nos derroten en lucha, es el principio de libertad. La libertad es finalmente el producto de la lucha. Es la emancipación, lucha siempre. Lucha contra la explotación, la opresión, la ignorancia. Esa es la definición, digamos, más dura de libertad. No solo poder actuar, no solo tener capacidad para pensar libremente, sino que la libertad tiene una potencia mayor, más calibrada. Yo creo que hay que recuperar el sentido de la utopía, el principio de esperanza del que hablaba Ernest Bloch. No nos podemos dejar de derrotar. En mayo del 68 produjo una orgía de deseo. Ahora el deseo ha sido expropiado. Hay que volver a desear. Hay que volver al lenguaje de las pasiones, que vale la pena luchar, amar. ¿Para qué la revolución sin una general populación? Una obra famosa de Peter Weiss, Marat Sade. Marat Sade, el diálogo entre Marat y Sade. Marat el grande, el revolucionario de las jornadas de la Revolución Francesa clásica, y Sade el libertino, el filósofo, el escritor también preso en la Bastilla. Es una época en que tenemos que liberarnos del mundo de la vida que ha sido colonizado, volver a restablecer la creatividad. Ese es el espíritu de mayo del 68, seguro que si no busca también ese espíritu de forma de Córdoba y de toda la historia de la constitución de las luchas estudiantiles en América Latina. Las luchas estudiantiles en América Latina son demasiado importantes, grandes, valiosas, para andar diciendo que eso, que la universidad, eso es el capitalismo de casas. El balance de las últimas luchas incluso lo muestra. No han podido reducir algo que es la condición estudiantil, la condición del pensamiento, la condición de la rebeldía, no la han podido domesticar. Pese a que tengan dispositivos fuertes entre el profesorado, sistemas autoritarios. Esto es magnífico lo que se está viviendo. Atención, donde vuelve a aparecer el punto más alto de esas resistencias en Estados Unidos. Las mujeres. Las mujeres son hoy el componente fundamental de la juventud estudiantil y son el componente fundamental hoy de la lucha contra el presidente Trump. En las calles, en las universidades vuelven a renacer el espíritu crítico. Mientras nos inventamos otras formas sociales, o mientras la sociedad misma se reinventa, mientras las comunidades hacen nuevas formas de desarrollo, de cómo superar la división entre el trabajo intelectual y el trabajo material, y cómo prima finalmente el intelectual colectivo altamente calificado. Nosotros no podemos dejarle la universidad. Yo no comparto las consignas populistas modernas, por ejemplo, de cierto indigenismo, que yo apoyo el indigenismo, yo voto indígena, por ejemplo, pero ellos dicen, sálganse de la universidad, vayan a las comunidades y vayan al pueblo. Más bien es lo que Falborda propuso. Lo que Orlando propuso es muy sabio. Investigación, acción comunicativa, acción y retribución de la investigación. Lograr una circularidad a través de la extensión formal o informal. Tenemos que ir a lo social, a las comunidades, pero sin abandonar la universidad. Eso no debe nutrir la universidad. En ese sentido debe ser factor de subversión del dispositivo educativo capital. Ese es el punto central, fundar una nueva ética. ¿Qué es una ética? Claro que yo estoy hablando de un maestro de ética y me da miedo equivocarme, pero lo va a tomar como una herejía. La ética es la conciencia formada socialmente en un momento histórico determinado.
es el producto de las culturas, del conflicto, de las luchas. No es una norma que están allí volando unos valores etéreos y que entonces que yo los tomo o me los imponen o me dicen cómo son. Ahí es el papel del debate y el filosofar y el de conceptualizar el que le da sentido a la organización de mi conciencia. La conciencia es una elaboración social, la ética es una elaboración social, es actuar conforme a mi conciencia, que es producto de una configuración sociocultural, situada además, contextualizada, individualizada, porque no se trata de disolver lo individual en lo social. ¿Sí? Bien, ese es el comentario, más que respuesta, el comentario que yo haría a su importante pregunta. Bueno, yo respondería a la pregunta sobre la tensión entre dignidad humana y ciudadanía desde Kant, incluso en esa tradición Rawls, Habermas, de que la dignidad humana tiene un sabor neoaristotélico, neoescolástico, neotomista muy acentuado, que después, digamos, por la Declaración Universal, por la Declaración del 48, en cierta forma se juridiza. En Kant yo no veo dignidad humana, yo veo en Kant es el imperativo categórico, y el imperativo categórico va a rezar que la máxima de tu acción sea hacer del otro un fin y nunca un medio. Entonces, eso de la dignidad humana es muy de la parroquia, ¿no? Sí. Y tiene además, que es lo peor, unas connotaciones jurídicas y constitucionales que deberíamos empezar a cuestionar desde una perspectiva deontológica. ¿Sí? Porque dignidad humana tiene un sello precisamente axiológico muy fuerte. Es decir, tiene un sello ético, pero no un sello moral. Es el imperativo categórico el que tiene el sello moral, kantiano. ¿Sí? Es el imperativo categórico, por tanto, el fundamento de la ciudadanía. ¿Sí? Y nosotros seguimos meciéndonos entre ciudadanía y dignidad humana, es decir, entre un concepto que además no precisamos de ciudadanía moderna. Por eso yo siempre he dicho que nosotros somos más pueblo que ciudadanía. ¿Sí? Y un concepto moderno, en el sentido más no peyorativo, sino más proactivo de ello, de imperativo categórico kantiano, ¿sí? Que es el único que puede sustentar efectivamente hacer del otro un fin y no un medio. Porque incluso la dignidad humana la puede tener también como etos el caníbal. Yo te voy a comer y voy a dejar los huesitos blancos y con eso te dignifico. ¿Sí? Léanse al profesor Adolfo Chaparro de la Universidad del Rosario, compañero nuestro en la Nacional, y sus estudios sobre el canibalismo en las sociedades actuales, cómo se resimbolizan y cómo se pueden resimbolizar así desde el concepto de dignidad humana. ¿Sí? Yo me lo como y así lo dignifico. ¿Sí? Entonces uno tendría que empezar a hacer esas precisiones que a veces se pierden y empezar a mostrar que efectivamente dignidad humana puede tener a veces un sello caníbal, ¿sí? Frente al concepto de persona, incluso de ciudadano kantiano. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.